Seguimos en Argumentos conversando con el economista Richard Obuchi y hablándonos acerca de todas estas implicaciones que tiene esta ley de pensiones para el sector empresarial, viendo que se torna pues difícil ahora que van a tener que pagar este nuevo tributo de un 9% y que veíamos también como parte de las declaraciones y esas reacciones de Fedecámaras que pedían que entonces hubiese esos incentivos para las empresas. ¿Cómo hacer ante esta dinámica donde se torna difícil, como usted decía, incluso para los empleados no pudiese esto incidir en el aumento de sus salarios para las empresas privadas? ¿Qué se pudiera hacer? Bueno, yo creo que no podemos perder de vista que buena parte de la recuperación económica que ha experimentado Venezuela en los últimos 2 años es producto del esfuerzo privado, de gente que se ha animado a invertir, a tratar de crear nuevas ideas, de hacer nuevos emprendimientos, de crear nuevos servicios, pero tenemos que también entender las difíciles condiciones que existen en el entorno. Ahorita estábamos hablando de un nuevo impuesto que se suma a una carga fiscal que es de las más altas de la región. Es decir, nosotros tenemos una de las tasas más altas de impuestos sobre la renta, tenemos una tasa de IVA que está por encima del promedio de la región, pero tenemos un montón de otros impuestos que no existen en ningún otro lugar de América Latina. Pero no solamente se trata del tema de los impuestos. Si tú tienes una empresa privada en Venezuela, tú tienes que resolver tu tema de electricidad y tú tienes que resolver tu tema de agua y tienes una dificultad para movilizar las mercancías a lo largo del país que está lleno de obstáculos y tienes que ocuparte de los temas de seguridad y tienes que contribuir con estas obligaciones en materia de empleo. Y todo eso sin haber todavía hecho la producción, ni generado los insumos, ni hecho un producto final y atendido a tu cliente para hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué camino necesitamos transitar como país y como una economía para que se mueva a una situación más próspera? Bueno, reconocer la importancia que tiene una inversión privada vigorosa en la posibilidad de generación de empleos, de mejores remuneraciones, de posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente a través de mejores remuneraciones y más empleos, sino a través de mejores productos y servicios. Y para ello tenemos que remover obstáculos, tenemos que crear posibilidades, incentivos. En el área tributaria, sin duda alguna, hay una oportunidad enorme de tener un ordenamiento tributario mucho más sensato, ordenado, mucho más flexible, que genere incentivos para la inversión y que premie y recompense la innovación. Venezuela es el país más complicado en términos de pago de impuestos en el mundo, es decir, con más de 200 trámites al año. Entonces tú dices, bueno, una cosa que es al final el interés mismo del Estado de que las agentes paguen sus impuestos de forma sencilla y rápida es algo que en sí mismo es complicado. Sí, termina siendo una traba para algunos. Termina siendo una traba. Está el mismo pequeño grupo de agentes económicos que hacen las contribuciones, entonces terminan siendo los más fiscalizados en una situación donde persisten muchas asimetrías. Entonces, bueno, tienes unos agentes económicos que prácticamente no pagan ninguna obligación porque operan en la informalidad y otras que operan en la Y que las superformalidad. condiciones también permiten que se mantenga pues esa condición de informalidad, como lo decíamos, si tengo que pagar tanto, hacer tantos trámites y se me complica, prefiere entonces la gente quedar en el sector informal. Totalmente, registrar una empresa es complicado, registrar una junta directiva es complicado, es costoso y entonces eso genera unos desestímulos, unos desincentivos para la formalidad y tú lo que quisieras es que hubiese más empresas que dijeran yo me quiero registrar porque eso tiene unos beneficios y pago mis impuestos y pago mis obligaciones y cumplo todos mis deberes formales, pero lo cierto es que hay una parte de la economía en donde eso no está pasando. Y allí yo creo que se le debería prestar particular atención y crear estas condiciones, es decir, en donde haya buenos servicios públicos, donde los parques industriales tengan condiciones que efectivamente generen seguridad y certezas y beneficios para aquellos que se instalen allí y generen empleos, en donde se promueva y se le dé la bienvenida a aquellos inversionistas que deseen reactivar las plantas industriales, en donde haya condiciones para que tengamos una economía en donde se hagan cosas dentro del país y no tengamos una economía en donde las cosas están viniendo importadas, que al final es generación de empleos en otros países y no en Venezuela. En donde al final terminamos dependiendo del flujo de divisas que genera el petróleo
en donde quisiéramos tener empresas exportadoras que aprovechen las ventajas de operar en Venezuela, pero tenemos que tomar en consideración de que la situación actual hace que cualquiera que quiera invertir, que quiera emprender, que quiera desarrollar un negocio, se lo pense varias veces, porque Sí, evalúe todas las condiciones. Son condiciones muy complicadas. Entonces, ojalá que el camino que transitáramos fuera en otra dirección, donde se hubiese este entendimiento a nivel general, a gran escala, acerca de crear unas reglas de juego que sean equilibradas, que sean balanceadas, en donde no haya estas situaciones de competencia asimétrica o desleal, en donde unos actores tienen, se aprovechan de unas condiciones del sistema y otros no, y entonces crean unas condiciones de costos que son muy diferentes y donde termina perjudicando a la economía como un todo. Y, bueno, y ojalá que este tipo de medidas que al final de paso no fueron consultadas, no fueron No hay un sometidas estudio a gran tampoco discusión, económico. donde no se tuvo chance de hacer el impacto. Del momento en que se anunció al momento en que se aprobó pasaron 7 días. Esto fue un proceso súper acelerado y lamentablemente un esfuerzo que en la práctica va a generar pocos recursos para resolver un tema tan importante y tan sensible como el de las pensiones, el cual necesita soluciones estructurales. Sí, porque ese es el punto importante, que se pueda solventar ese tema de que realmente los pensionados reciban ese recurso que necesitan. Totalmente, y que este aporte no va a hacer la diferencia, eso tiene que venir ¿De cuánto podría ser ese aporte haciendo un cálculo estimado? Un cálculo grueso, tomando en cuenta el número de empleados que tiene el sector privado formal y el nivel promedio de remuneraciones y la cantidad de pensionados, que supera más o menos 5-1 el número de empleados en el sector formal de la economía, es decir, hay 5 millones de pensionados y quizás 1,2 millones de personas del sector formal de la economía, esto va a significar una contribución de 4 o 5 dólares por pensionado, lo cual es tremendamente pequeño para las necesidades de esta situación y para el tremendo impacto negativo que esto va a generar en la creación de empleo, en los precios, en el funcionamiento de las empresas. Sí, así que una medida que realmente, y se recibe como positiva en el sentido de, bueno, querer pues justamente atacar esa situación con los pensionados, pues cuando vemos y revisamos los números realmente no termina siendo positiva para los pensionados y que, como decía, se necesitan esas acciones donde realmente los pensionados se vean beneficiados y donde se vea beneficiada la empresa, que es donde se necesita allí esa inversión para realmente estimular la economía del país. En ese sentido también, Adán Celis, presidente de FEDECámaras, hacía hoy comentarios en una entrevista mencionando que se debería reunir los sectores empresariales, los trabajadores y junto al gobierno nacional para justamente hacer estas propuestas donde se ataque realmente pues esa situación y los beneficios sean palpables para los venezolanos. Totalmente. La única manera de que mejoren las remuneraciones de los venezolanos, lo cual es un fin compartido por absolutamente todos los que vivimos acá, es que acá haya una economía más grande, más próspera, donde se genere mayores posibilidades de riqueza. Con una economía chiquita, picándola en más pedacitos, no vamos a lograr un crecimiento de los ingresos, de las remuneraciones, ni nada de eso. Al final puedes tener el riesgo de que hagas una economía aún más chiquita, porque al final la prosperidad no la puedes decretar, la tienes que construir mediante acciones, mediante estímulos, mediante la alineación de los esfuerzos de todos los que hacen vida en el país. Así es, con esa frase nos toca despedir. Justamente esa prosperidad y ese mejorar económico se requieren acciones. Acciones desde el gobierno y acciones también desde las empresas que, bueno, están haciendo su esfuerzo por realmente seguir trabajando en el país, por seguir generando empleo. Gracias por acompañarnos, el economista Richard Obuchi, quien es también profesor del IESA, del Centro de Políticas Públicas. Gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, y con esto nos toca finalizar. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, en la cuenta de X, @argumentos_gb, mi cuenta personal, @soriemi. Ha sido un placer compartir con ustedes y siempre agradecida con Dios por la oportunidad y esperamos también que Rosa se recupere pronto y pueda estar aquí. Gracias por su sintonía.